historias, en cómo las fuimos construyendo y cómo fuimos encontrando también lugares donde anclarnos de buena forma y sentirnos cómodos, que tiene que ver con en definitiva, con vincularnos con la comunidad. Y en ese sentido, también relevarlo, han sido nuestros estudiantes quienes han puesto el corazón en esta iniciativa, y ahí les vamos a contar un poco nuestro viaje pedagógico en este pasar, digamos, por 2 años, que tiene que ver también con la integración de fundaciones y con una asignatura de la carrera. Profesores. Bien. El pasar. Como mencionaba mi compañero Giovanni, nosotros partimos nuestro viaje con la necesidad primero de contribuir al desarrollo socioemocional de los niños, y en este proceso que cuando nacen estas ideas o empiezan a surgir estas proyecciones de querer infundir el desarrollo educativo que tiene el deporte a través del movimiento, es que surge primeramente esta instancia de contribuir en una fundación en particular, que es la Fundación Gambaru, en donde nosotros quisimos, primero que todo, romper esta primera barrera, pensando que en el 2021 todavía nos encontrábamos en un proceso de pandemia, indicar que la carrera de educación física fue una de las primeras en volver a la presencialidad. Entonces sentimos este impulso de lanzar el tejo un poquito más y marcar esta pauta de atrevernos, de romper este como silencio de no querer hacer muchas cosas por la cantidad de aglomeración, los números. Las fundaciones igual tenían un poco de resistencia, pero finalmente logramos poder llegar a esta fundación como primera instancia para poder comenzar a colaborar con este desarrollo integral que nosotros consideramos que es esencial y se transmite a través del deporte. Es donde, bueno, primero que todo, antes de comenzar con este viaje que nosotros quisimos hacer, que hemos transitado ya por 2 años, primero que todo nos aliamos con la Fundación Gambaru, que si bien tiene la disciplina enfocada en atletismo, también nos asociamos con 2 fundaciones que están dirigidas al fútbol. Este proyecto nace, primero que todo, con la necesidad de que romper el tabú que el atletismo es un deporte de élite, que solamente se puede dar en ciertas comunidades porque requiere de mucha implementación. Entonces Gambaru viene a romper esto, que nosotros por supuesto como carrera estamos de acuerdo en que el atletismo tiene que llegar porque desarrolla habilidades generales motrices, y quisimos incentivar a los futbolistas a que finalmente el atletismo podía contribuir a estas habilidades motrices. Dicho eso, estas 3 fundaciones con las cuales nos aliamos a trabajar tienen un eje central, si bien tienen disciplinas distintas, pero tienen una mirada en la integración, en el desarrollo de los valores en el deporte. Entonces Luis Jiménez, a través de su fundación, el futbolista, casado con la Cote López para ver si se contextualizan más rápido, entonces Luis Jiménez quiere potenciar el fútbol, pero no con el sentido de buscar el futuro Alexis Sánchez, que siempre estamos como acostumbrados que el fútbol genera esa ansiedad, sobre todo en los papás o en los niños, sino que busca integrar, sacar al niño del barrio y llevarlo al deporte. Lo mismo pasa con Fútbol Más, que tienen ellos están, yo creo que nos llevan años de recorrido en el desarrollo integral, sobre todo en lo socioemocional que tiene el deporte. Entonces tienen una mirada muy integradora con respecto a la competencia, a cómo pueden migrar la competencia que sea negativa a algo positivo. Ahí después más adelante Giovanni nos va a contar un poco más en profundidad cómo ellos finalmente llevan a cabo su metodología. Y por último decir que, bueno, Gambaru, como ya había dicho anteriormente, hace esta integración. Entonces para nosotros fue muy fácil poder incluirnos en este proyecto con ellos, porque tienen la mirada del valor finalmente en lo educativo, más que en la competencia, en el desarrollo específico de alguna habilidad deportiva. Y primer año, donde surge esto, como les mencionaba, se rompió este silencio de querer hacer cosas pensando que todavía estábamos en un proceso de pandemia. Finalmente Gambaru se atrevió, nos fuimos súper receptivos, bueno, aquí se evidencia en la imagen con mascarilla. Vino la fundación primeramente a capacitar a los estudiantes bajo la mirada que ellos tienen del deporte y la integración que tienen en sus distintas sedes, en Quinta Normal, Pudahuel, en contextos bien vulnerables, ¿sí? Obviamente el carácter de la fundación es gratuito y tiene la capacidad de envolver y encantar a las personas en ciertos barrios puntuales. En este caso han sido 3 a nivel local en Santiago. Esta intervención, como dice, que es puntual,
claro, como estábamos en el 2021, pandemia, era difícil poder quizás estar un mes o 2 meses para hacerlo más sistemático, solamente pudimos estar con ellos 3 semanas. Grupos puntuales fueron a intervenir a través de la metodología, la fundación los evaluó y terminamos con un encuentro en una sede en particular, Pudahuel. Y bueno, ahí está la foto que va como finalmente traduciendo la alegría y de volver al contacto de nuestros, sobre todo nuestros estudiantes que llevaban 2 años encerrados y nosotros con estas ganas de querer decirle esto es lo que hacemos, este es el contacto, este es el movimiento, educamos a través del movimiento, entonces fue una instancia también para reencantar a nuestros estudiantes con la profesión. Entonces, bueno, tratamos de mejorar algunas de las acciones que ya teníamos instaladas en el 2021 y lo primero es que teníamos desde una... ¿Sí? Vamos a estar así, quizás un poco inquietos, pero tenemos que decir que somos profe de educación física y en el puedes leer el paper y te va a quedar todo más claro. Pero que en definitiva al año 2 ya decidimos algunas cosas. Primero estábamos con una asignatura, que era la asignatura de atletismo, entonces decidimos que esto había que hacerlo colaborativo, porque si no seguimos con los discursos instalados y de repente nos cuesta salir de ellos. Y seguro que en este congreso que llevan 6 años trabajando lo tienen súper acogido, pero nosotros humildemente decimos que vamos de camino porque todavía nos falta bastante, pero logramos esa tarea de juntarnos y tratar de hacer este enganche entre dos asignaturas. Y de verdad que a veces es más tarea, sí, sin duda, pero el trabajo se simplifican muchas cosas. Y tiene que ver con que teníamos los mismos estudiantes. Entonces, el año 2021 eran estudiantes de primero, el año 2022 son los estudiantes de segundo que ya tienen una experiencia, entonces es mucho más fácil acompañarlos. Y desde dos asignaturas decíamos porque está la asignatura de Fundamentos y Currículum de la Educación Física, entonces lo que nos propusimos fue como armar las planificaciones desde ahí. Entonces, en esta idea, ¿cierto?, de formación del profesorado, que llevarme los instrumentos que lleguen a cierta realidad. Y por otro lado, ¿cierto?, del atletismo, donde hay una tremenda base de disciplina, y aquí nos metimos en el entuerto que era por qué lo vamos a hacer con fútbol. Y decidimos que, como es pasión de multitudes, nosotros teníamos harto que aportar ahí y como también un poco sacar esta idea de que siempre es como todo es fútbol. Entonces decidimos hacer una invasión, entonces fuimos con currículum, con atletismo y los fuimos a invadir. Y fue maravilloso. Bueno, así que este año más o menos logramos hacer eso y trabajamos en dos fundaciones puntuales, que era la de Luis Jiménez, que ya contaba un poco la Javi, y Fútbol Más. Pero lo interesante es que esta vez no solo fuimos nosotros, sino que ellos vinieron. Entonces, llegaron a las fundaciones, se apoderaron de los espacios, fue súper interesante desde el punto de vista de lo que las fundaciones traen como conocimiento, educación, sistemas, metodología, ideas, manejo del territorio. O sea, era maravilloso poder ser unión de la universidad con las fundaciones y escucharlo a ellos. Entonces también nos desarmaron muchas cosas que tenemos estructuradas cuando nos capacitaron a todos, porque ellos se instalaron, armaron tal cual hacen sus clases, rompiendo muchos paradigmas, y los estudiantes ahí nos miraban así como, bueno, ¿a qué le creo? Y nosotros también vamos cediendo ese espacio para integrarnos con ellos. Eso fue maravilloso. Y tiene una metodología bien interesante, por ejemplo, la de Fútbol Más, hay su logo ahí en tarjeta verde, ¿cierto? Por ejemplo, de premiar a aquel que hace algo que sea diferente, que sea noble, que vaya en una cosa estética, como el premiar. O sea, no hay tarjeta amarilla y roja solamente, sino que no es solo sancionar, sino que ellos pueden, a alguien que hace algo bueno le ponen tarjeta verde. Y eso, ya con eso nos mataron, o sea, qué bonito partir desde esta idea, digamos, del refuerzo positivo. Entonces tuvimos que incorporarlo nosotros también dentro de nuestras acciones, y la tarjeta verde salía cada ciertos momentos. Nos contaron una historia maravillosa donde hay un niño que le costaba mucho jugar fútbol y seguramente no está en la línea de un campeón de las grandes ligas, sino que más bien un campeón del alma. Entonces el arquero lo ve venir y decide que se va a tirar hacia el otro lado para que él haga el gol. Entonces va la tarjeta verde al arquero, porque hace ese movimiento, y va la tarjeta verde al jugador, que también logra hacer el gol. Entonces, ese tipo de cosas aprendimos y modestamente, como digo, aprendimos mucho de ellos. Y luego nuestros estudiantes que ya venían de esta instancia de una primera intervención cercana al atletismo, desde la misma asignatura, mucho más tarde. Aquí los desarmamos un poco, pero ellos estaban súper motivados, entonces armamos instrumentos de evaluación, así como rúbrica, listas de cotejo, que la armamos en la asignatura y que luego se la mandábamos al sociólogo de la fundación, y el sociólogo nos mostraba sus planes y logramos algo conjunto. Entonces también fue como de mucho aprendizaje para los estudiantes, y ellos lo valoraron muy positivamente. O sea, aquí efectivamente estábamos
sentimos que estábamos en el terreno de la vinculación con el medio que habíamos logrado. Así, ay, ahora estamos en tierra derecha. La siguiente, por favor, Jaime. Bueno, y esto es un poco la brújula que nos ha permitido transitar en este viaje, ¿cierto? Cuando uno viaja, lo ideal es más o menos saber dónde va a llegar, pero en estos viajes uno no lo tiene muy claro. Entonces, tuvimos algunas herramientas que nos permitieron ir caminando de buena forma. Una de esas es el aprendizaje-servicio, el deporte en valores, y lo que les contaba yo, es una cosa que nosotros tenemos con el juego que nos permite acercarnos de muy buena forma y que la vamos a tratar de remirar, porque hemos visto cómo existen hoy día laboratorios de aprendizaje en base al juego. El juego está presente como en todos lados, y la verdad que los profes de educación física tenemos el juego, incluso tenemos una asignatura que se llama motricidad de juego, y como que de repente lo tenemos tan cerca que no lo vemos. Y en esta instancia es un vehículo conductor. Entonces el deporte en valores fue como fabuloso en el sentido de que estábamos más pensando en jugar, en ir al valor, y lo demás pasa como a un segundo plano. El deporte como sí. Incluso ya hemos llegado a pensar que el deporte es un valor, o sea, el hacer deporte ya es un valor. Bueno, el currículum de la educación física, que de repente para nosotros quizás de las asignaturas un poco más ariscas, que nos cuesta llevarlo, y como lo pudimos llevar de esta forma fue muy bueno y nos sirvió a nosotros como profes, les sirvió a las fundaciones, que las fundaciones también tienen esta cosa un poco más, con una relevancia diferente, entonces también el tener instrumentos para evaluar les pareció maravilloso. Y bueno, y para los estudiantes ya una cosa de creatividad en el esplendor, eso fue increíble. Bueno, la vinculación con el medio y la formación del profesorado, que en el fondo son nuestro paréntesis. O sea, aquí vamos nosotros transitando. Yo diría que si tuviéramos que elegir un barco de navegación, era el barco de la vinculación y la formación del profesorado, y los otros eran nuestros remos, timones, velas y cuánta cosa uno necesita a bordo para poder transitar. La siguiente, ¿nos toca ver? No. Pero no está. Claro. Y bueno, ¿cómo fuimos concluyendo? En el 2022, bueno, fuimos concluyendo, le dimos este nombre a Athletic Football, le pasamos de Usain Bolt a Alexis Sánchez, eso habíamos puesto inicialmente como para darle una connotación más divertida, pero bueno, finalmente tuvimos que darle este nombre un poco más serio, basándonos en las habilidades motrices del atletismo para el fútbol. Quisimos sorprender a nuestros participantes, a nuestros deportistas. Primero que todo, quisimos que fuera una fiesta, un encuentro que uniera las distintas fundaciones, porque finalmente eran de la misma origen, de distintas sedes. Entonces también ellos se identifican mucho con su barrio y quisimos romper eso nuevamente. Entonces arriba del bus los sorprendimos y les dimos un cintillo distintivo. Todo dentro de esta organización, escogimos diferentes colores y organizamos para que, por ejemplo, los que estaban aquí en la primera fila eran verdes, después eran amarillos, azules, cosa que cuando tuvieran que bajar del bus tuvieran que unirse con esos colores. Y las canchas estaban identificadas para que pudieran jugar y rotar. Entonces volvimos a romper el esquema de que no tenemos que hacer un encuentro pensando en que tenemos que competir y de esa manera vamos a ganar, sino que seguimos dándole este impulso de querer que el valor, el compañerismo, aceptar, o sea, no me tocó con mi compañero, mi mejor amigo, pero tengo otro par al cual tengo que apoyar para poder jugar. Entonces esa fue la connotación más importante que quisimos darle a este encuentro. Contamos con la presencia ese día de la Cotelope, entonces teníamos así una revuelta, ya parecía un espectáculo. Ella en sí mismo ya era muy divertida. Luis Jiménez también, que participó muy ameno, es una persona muy gentil, muy humano, entonces también hizo esa cercanía. Y además también tenemos al Chapita Fuenzalía como estudiante de la carrera, que también participaba de Fundamento y Currículo, entonces se dio una dinámica bien entretenida, un estudiante futbolista referente, entonces que nutrió también a los niños de esta experiencia, de fortalecerlos, de que este es el camino, más que la propia competencia. Y obviamente que nosotros como buenos profesores tenemos nuestro propio desafío para el próximo, bueno, este año en verdad, el 2023, y nuestra experiencia va a estar ahora en fortalecerlo a través de la investigación. Entonces, como nos hemos dado cuenta que llegamos a tantos niños, más de 180 niños en un mes y medio de intervención. Entonces, este semestre el desafío es que ya no sea un mes y medio, sino que sean 2 meses y que finalmente contribuir a levantar información. ¿Qué pasa con estos niños?
con estas intervenciones que pasan con nuestros estudiantes, no tan solo desde la formación, desde la disciplina, en este caso de deportes o desde el currículum, sino que desde las percepciones, cómo se conectan con la profesión. Así que ese es el gran desafío del 2023, de poder finalmente construir con algún instrumento de evaluación que sea validado por expertos y además levantar información finalmente que a nosotros como profesores nos pueda nutrir de ver cómo estamos haciendo, si finalmente nuestros objetivos están siendo llegados a como nosotros creemos que lo estamos haciendo. Creemos que lo estamos haciendo quizás bien, pero quizás nos falta, y esa es la retroalimentación que buscamos este 2020.